Me siento muy joven. Incluso a veces tengo la impresión de estar viviendo hacia atrás. Es decir, sentirme cada vez más joven. Cuando yo tenía 25 años, me sentía realmente mucho más viejo que hoy. No por razones de tipo físico, sino por razones de contexto local. Yo pertenecía a una generación que se ponía cuello y corbata, sombrero. Una generación que jamás estaba en mangas de camisa en ninguna parte. Había todo un ceremonial de vestimenta que lógicamente expresaba otra clase de represiones, de almidonamientos internos. Entonces yo era un joven viejo, un viejo joven en esa época. En ese sentido, la experiencia europea y los años me liberaron fácilmente de todo eso. De una manera natural, un buen día volaron los anteojos. En realidad, yo no necesitaba usar anteojos. Hace 20 años yo podía pasar toda una noche leyendo, escuchando música. Ahora se me cansa la vista. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Terminada la escuela primaria, yo entré en una escuela normal. Que a los 18 años me dio un título de maestro normal. Y luego 3 años más de profesorado, que me dio un título de profesor en letras. Era un título que te facultaba para enseñar en los colegios secundarios realmente cualquier cosa. Nunca seguí la universidad, no tengo ningún diploma universitario. Yo fui profesor en 2 pequeñas ciudades del interior que se llaman Bolívar y Chivilcoy, en donde la vida intelectual en esa época, espero y deseo que haya cambiado, era absolutamente comparable a cero. No existía, era mínima. Entonces eso, que era un factor muy negativo porque me condenaba a mí a una soledad obligatoria, tuvo también su lado positivo porque me dieron suficiente soledad como para leer todos los libros que había a mi alcance y explorar mentalmente una serie de horizontes que el horizonte real no me daba. Cosas absurdas como por ejemplo leerme las obras completas de Freud. Fui alumna de Cortázar en aquellos años. Los días en que yo tenía una hora libre, averiguaba dónde Cortázar daba clases y asistía a cualquiera fuera su materia. Íbamos todos. Como no cabían tantos alumnos juntos, muchos escuchábamos de pie. Él no se ataba al programa de sus materias, hacía lo posible por vincular todo el saber entre sí. Cuando sonaba el timbre del recreo, siempre uno de nosotros cerraba la puerta para continuar escuchándolo. Era apasionado de las películas cómicas. Todo el cine sabía cuándo él estaba, porque festejaba a grandes carcajadas. Lo llamaban el muchachito belga por su rostro aniñado y su origen.
la sala de profesores y estaba él, siempre tenía un grupo de profesoras rodeándolo. Le gustaba contar chistes. Siempre parecía tan adolescente que en una ceremonia un obispo lo confundió con un estudiante y en realidad tenía 28 años. No fumaba. Si lo invitaba, me señalaba con un dedo el corazón y decía, no puedo. Estaba obsesionado con la idea de la muerte. Pensaba que iba a morir joven y debía apurarse a escribir. Entonces fui ahí y estuve 1 año y medio hasta que llegó el primer gobierno de Perón y yo me marché. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Yo soñé ese cuento. Eso es el resultado de una pesadilla. Había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corría el gran cerrojo para más seguridad. Esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. A mí me parece válido como posible explicación, no es la mía. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Yo me encontré con Cortázar en París. Él me dijo, ¿usted se acuerda de lo que nos pasó aquella tarde en Diagonal Norte? No, le dije yo. Entonces, él me dijo, yo le llevé a usted un manuscrito. Usted me dijo que volviera al cabo de una semana y que usted me diría lo que pensaba del manuscrito. Yo dirigía entonces una revista, Los Anales de Buenos Aires, y él me llevó un cuento, Casa Tomada. Al cabo de una semana volvió. Me pidió mi opinión y yo le dije, en lugar de darle mi opinión, voy a decirle 2 cosas. Una, que el cuento está en la imprenta y dentro de unos días tendremos las pruebas. Y otra, que ya le he encargado las ilustraciones a mi hermana Nora.
esa ocasión, en París, Cortázar me dijo: lo que yo quería recordarle también es que ese fue el primer texto que yo publiqué en mi patria cuando nadie me conocía. Y yo me sentí muy orgulloso de haber sido el primero que publicó un texto de Julio Cortázar. Como en ese momento estábamos todos ya bajo el hechizo de Jorge Luis Borges, la figura de Arles fue una gran sacudida interior, una gran revelación. Empecé a leer los cuentos y después las dos novelas, Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Borges representaba la línea de una literatura en su rarificación más genial y más alta, y al mismo tiempo Roberto Arlt, que es la sumersión en lo más profundo de la ciudad, es decir, los dos lados de la medalla argentina de esa época, para decirlo así. Si Borges me dio a mí una gran lección de rigor, de escritura, me mostró el camino de un estilo que no fuera una vez más ese estilo lleno de floripondios y de exageraciones. Arlt me mostró el camino de una literatura de contacto directo con la realidad de la ciudad, con Buenos Aires. Estábamos en pleno peronismo. Tanto el Grupo de Sur como en principio toda la inteligencia burguesa o pequeño burguesa y liberal argentina era antiperonista. Del lado del peronismo había muy pocos artistas y muy pocos escritores. Entre los escritores estaba Leopoldo Marechal. Y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas. Todos mis amigos y yo mismo considerábamos que su conducta, políticamente hablando, era insensata, puesto que estábamos en contra del régimen peronista. En ese momento aparece Adán Buenos Aires, y como es natural y frecuente, la lectura de ese libro se hizo en términos políticos. Y entonces los mejores escritores del momento, los más conocidos, reaccionaron violentamente contra el libro. Le encontraron todos los defectos imaginables, no vieron ninguna de sus cualidades, y entre tanto yo había leído ese libro y me había deslumbrado. Y entonces escribí ese artículo sobre Adán Buenos Aires y Francisco Ayala lo publicó en Realidad. Y se produjo un pequeño escándalo en Buenos Aires. Durante 15 días yo recibí amenazas e insultos telefónicos, por ejemplo, anónimos, de gente que me insultaba por todos lados porque consideraba que yo me estaba pasando al peronismo con ese artículo. Yo sigo muy contento de haberlo escrito porque me pareció que era la única actitud posible frente a una situación tan confusa y tan turbia. Si todo lo reducíamos a factores políticos y ignorábamos las calidades literarias por una cuestión de fanatismo político, pues creo que estábamos todos perdidos. A lo largo del tiempo, naturalmente, el juego se dio de otra manera. Adán Buenos Aires es hoy un clásico de nuestra literatura y Marechal tuvo finalmente el reconocimiento que merecía.
excedido por los estudios que estaba haciendo para recibirme de traductor público en 6 meses, cuando todo el mundo se recibe en 3 años. Y lo hice. Pero a costa de un desequilibrio psíquico que se traducía en neurosis muy extrañas. Yo fui efectivamente traductor público en Buenos Aires, donde tuve una oficina y les traduje cartas a las prostitutas del puerto que me traían las que les mandaban sus marineros desde diferentes lugares del mundo. Ese es un episodio de mi vida en Buenos Aires que siempre me pareció curioso, fuera de lo común. Y también cierto, es absolutamente cierto, que en una de esas correspondencias yo me enteré de un crimen. Ahí hubo una mujer que desapareció envenenada. Ma femme à la chevelure de feu de bois. Aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier. Ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre. Ma femme à la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur. De mi país te saca de una visión forzosamente un poco provinciana, un poco insular, cuando estabas sumergido en tu contexto y solamente en tu contexto, y de golpe te muestra que el mundo es más complejo y por lo tanto tu propia pequeña isla también es más compleja, porque de golpe la ves de otra manera. Ma femme aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle. Ma femme aux tempes d'ardoise de toit de serre et de buée aux vitres. Yo empecé en realidad a publicar muy tarde. Mi primer libro publicado con mi nombre aparece cuando yo ya tengo bastante más de 30 años. Yo pertenezco a una generación argentina de gente que publicaba sus libros muy pronto. No sé, yo era excesivamente severo conmigo mismo. Me prometí a mí mismo no publicar hasta el día en que estuviera seguro de que valía la pena publicar, de que no había que estafar a los lectores dándoles cosas demasiado prematuras. Y entonces, al mismo tiempo que escribía mucho y quemaba mucho y tiraba mucho, iba acumulando experiencia, la doble experiencia de escribir, de leer y de vivir, es una triple experiencia. Hasta que llegó el día en que me dije, bueno, hay algunos cuentos, eran cuentos fantásticos, que se pueden publicar, y fueron los cuentos de Bestiario. Pero me negué a hacerlo antes y no lo lamento. Cuando vine a Europa, no tenía deseos de enseñar aquí ni posibilidades. Tuve que reducirme a cosas mucho más humildes, más simples, pero al mismo tiempo eran muy agradables. Conseguí un trabajo con un exportador de libros. Entonces yo tenía que hacer paquetes de libros, cosa que te lastima mucho las manos, pero que te deja la cabeza libre para pensar. Y muchos de los cuentos que escribí en esa época fueron probablemente imaginados mientras hacía paquetes para ganarme la vida.
Yo tenía que dejar algo en una librería de Saint-Germain, y ahí, por fuera de la librería, estaba Cortázar. Nos volvimos a cruzar en el cine, viendo Juana de Arco. Luego en los jardines de Luxemburgo. Estaba muy influido por los surrealistas, que creían que las coincidencias eran algo importante. Así que me invitó a tomar algo. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Un día llegamos hasta el Jardin des Plantes. Ahí descubrimos a los axolotl, que lo dejaron muy impresionado. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades. Nos reíamos como locos mientras nos empapábamos, pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril, y desde allá lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado. Claro que no todo fueron encuentros casuales. Cortázar trabajaba en una exportadora de libros en la esquina de mi casa en París y venía a verme para almorzar. Era muy entretenido. Por ejemplo, me decía que le hiciera una ensalada azul. Yo no tenía idea de qué era eso. Entonces él tomaba cualquier ensalada y la llenaba de estampillas azules. Hacía todo el tiempo ese tipo de juegos, en los que yo nunca me sentía a la par. Me acomplejaba porque él sabía tanto y yo sabía tan poco. Un día mientras comíamos y él jugaba con unas migas de pan que estaban sobre la mesa, me miró y comentó: tengo ganas de escribir un libro mágico. Encontraría a la maga. Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Seine, el arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. No me decidí a irme a vivir con él justamente porque quería estudiar. Además, sabía que él admiraba mucho a Aurora Bernardes, que estaba en Buenos Aires. Cierta noche, Cortázar me dijo que Aurora vendría a pasar fin de año a París y me preguntó qué era más importante para mí, Navidad o Año Nuevo. No sé por qué le dije que Año Nuevo, que Navidad la iba a pasar con mi papá. Cuando nos volvimos a ver, él había pasado Navidad con Aurora y se había decidido por ella. Fue solo al perderlo que me di cuenta de que lo quería.